Bueno, hermano, buenos días. Buenos días. Vale. Parece que estábamos dormidos. Gracias, hermana. Eh, Romanos capítulo 8. Capítulo muy extenso, muy largo, que lo hemos partido en dos partes. Y que como se comunicó, vamos a llegar hasta el versículo 27. Yo no sé si llegaré hasta el 27. Os soy sincero, no sé si llegaré hasta el 27. Venimos de un capítulo, que es el capítulo 7, y voy a coger una anécdota de un hermano que predicó hace ya bastante tiempo sobre otro pasaje, y es que para entender el capítulo 8 tienes que leer 7, y para leer el capítulo 7 tienes que leer el capítulo 6, y para leer el capítulo 6 hay que leer el capítulo 5. Pero yo me voy a parar ahí. El hermano compartió en ese momento el capítulo 24 de Mateo y se fue al capítulo 1. Yo me quedo en el 5. Pero el capítulo 7, los últimos versículos, nos cuenta la experiencia, Pablo, su propia experiencia, de cómo quiere agradar al Señor, pero no puede cuando lo hace en sus propias fuerzas. Y se ve vencido por esa ley del pecado que hay en sus miembros y que es superior a esa ley que hay en su mente. Y termina el capítulo 7 de esta manera. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Porque si no fuera por Él, nuestra victoria o nuestra vida victoriosa contra el pecado no sería diaria ni constante. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y antes dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso da gracias por el Señor Jesucristo. Y sigue el capítulo 8. Comienza así. Ahora pues, por consiguiente, ¿a qué? Por consiguiente a lo último que ha dicho. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fijaos, hermano, que dice, ninguna condenación. Toda condenación que había sobre nosotros, nos libró el Señor Jesucristo de ella. De las consecuencias de nuestros pecados. De toda esa sentencia que estaba sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, el Señor la quitó. Ninguna condenación hay. Porque, como dijo el propio Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, consumado es. Cuando dijo eso, el Señor Jesucristo estaba diciendo, todo lo que había por hacer, o todo lo que había que hacer, está hecho. No se puede añadir nada. Todo lo hizo Él. Por tanto, no hay mérito humano, ni la mano humana en esa obra. Ni puede haberla. Y sigue diciendo, pero no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Aquellos que han reconocido, aquellos que hemos reconocido, como el apóstol Pablo, que había pecado en nuestra vida, que éramos dignos de muerte por la ley que nos gobernaba, la ley del pecado que nos gobernaba, que éramos dignos de ello, pero que al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, al poner nuestra confianza total y plena en Él, en su obra en la cruz del Calvario, ya no hay condena. Ya somos salvos. Ya estamos en Él. Ya no estamos en ese lugar de condenación. Ya no estamos en ese pupitre donde son condenadas las personas. La segunda parte no la voy a comentar porque, o comento, mejor dicho, no aparecen los textos antiguos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una repetición que se da en el versículo 4. Así que voy a seguir al versículo 2. Y fijaros que dice, porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es esto de la ley del Espíritu? ¿Y qué es esto de la ley del pecado y de la muerte? Fijaros qué contraste hay entre uno y otro. Dice que es la ley del Espíritu de vida. Y en contraposición tenemos la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu nos da vida, vida delante del Señor. Vivimos, hermano, hemos sido liberados de la muerte, hemos sido liberados del pecado cuando pusimos nuestra fe en el Señor. Vivir en la ley del Espíritu es vivir conforme Cristo vivió. Porque, ¿quién guió al Señor Jesucristo en este mundo? ¿Quién lo guió? El Espíritu Santo. El Señor vivía conforme le decía el Espíritu Santo. Y viviendo conforme al Espíritu Santo, se cumplió la palabra en él, que fue sin pecado. Y pudo ser el Cordero de Dios santo que quita el pecado del mundo. Por tanto, esa misma ley que reinaba en el Señor Jesucristo, que guiaba al Señor Jesucristo, que es la ley, vivir en el Espíritu Santo, no, la tenemos nosotros también. Y podemos vivir. Podemos vivir como Él vivió, podemos andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él es quien nos guía. Porque anteriormente, ¿qué es lo que nos guiaba? Nos guiaba el pecado. Lo dice Juan en el capítulo 8, versículos 31 al 34. Fijaros cómo dice allí lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace vivir en el Espíritu? ¿Libres? ¿Libres de qué? ¿Libres del pecado? ¿Libres de ser tentados? No. Libres de pecar. Porque tentar vamos a ser tentados. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavos del pecado. Es del pecado. Y fijaros que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es el origen de esa ley? Es Cristo. ¿Quién murió por nosotros en la cruz del Calvario? Cristo. Él es el que da vida. De hecho dice, y en él, Juan, en el principio de su evangelio dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. Lo dice el propio Señor Jesucristo. Además, vemos podemos leer Romanos 6, 22 y 23, para que veamos ese contraste. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿el qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Él. Hermano, mirad este contraste, yo lo veo así. Vivir en la ley del Espíritu es obedecer a Dios por amor a Él. Vivir en la ley del pecado es obedecer a Dios por obligación, para ser salvo. Yo por la ley del Espíritu soy salvo para obedecer. Por la ley del pecado vivo, obedeciendo para ser salvo. ¿Qué contradicción? ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre? Que yo por mis propias fuerzas, por mis propios méritos, no puedo ser salvo. Porque además lo dice la palabra del Señor, que nadie podrá ser justificado delante de Él. Nadie por la ley. Ya que dice Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguno será justificado delante de Él. Sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley,
¿Por qué era imposible para la ley? Porque la ley en sí no tiene poder para salvar. La ley no fue dada por el Señor para que fuésemos salvos. No fue. La ley fue dada para que fuésemos conscientes de nuestro pecado. Hemos leído el ejemplo de Josías. ¿Cómo se dio cuenta de que Josías vivía en pecado? Porque llegó Safar, si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, y le leyó la ley. Safán leyó la ley. ¿Y qué dijo? Dice, y rasgó su vestido. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. ¿Por qué? Porque se dio cuenta del pecado en el que vivía él y el pueblo. Él y el pueblo. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20, segunda parte del versículo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado. Por eso es imposible para la ley. La ley no salva, no tiene poder para salvar, pero sí te hace consciente del pecado. Y sigue diciendo, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era? ¿Por qué era débil en la carne? Porque ¿qué ley es la que hay en nuestros miembros? ¿Qué ley es la que había en nuestros miembros? La ley del pecado. Lo hemos leído antes. El que hace pecado es esclavo del pecado. Nadie puede ser salvo por sus propias fuerzas. Siempre fallará en algo, siempre. Hay de aquellos que dicen, yo soy bueno. Y como yo creo que soy bueno, no le hago daño a nadie, pues seguramente el Señor tendrá misericordia de mí. Os voy a contar una anécdota que pasó, que conozco. Hubo una persona que empezó a escuchar el Evangelio, estábamos en la calle, y empezó a escuchar el Evangelio. Era una persona conocida por nosotros. Y se acercó y me preguntó y me dijo, está muy bien lo que has hablado, lo que has dicho, está bastante bien, pero no estoy de acuerdo en una cosa. Es que Dios es amor. Y como Dios es amor, pues todos vamos a estar en el cielo. Sí, es la idea que hay. Es la idea que hay. Es la idea que nos enseñan en este país. Tristemente. Porque no conocen las escrituras bien. Pero yo le dije una cosa. Digo, sí, pero ten en cuenta una cosa. Que es cierto, Dios es amor. Pero Dios es justicia. Y un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Y conforme a nuestras obras, tendremos que dar cuenta delante de Él. Y si Él ha enviado a su Hijo Jesucristo, todo aquel que no cree en Él no será salvo. Y eso le hizo recapacitar y reflexionar. Poco después, gracias a Dios, después de otra conversación que tuvo con otra persona, este hermano se convirtió al Señor. Gracias a Dios. Y sigue diciendo, Dios era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo tuvo que venir a este mundo, Cristo se tuvo que hacer semejante a nosotros y cargar con nuestros pecados, porque el hombre no podía ofrecer absolutamente nada por sus pecados. Y tuvo que venir Dios mismo en la persona del Hijo, cargar con nuestro pecado en la cruz del Calvario, porque Él era santo, porque era justo, porque Él fue sin pecado, y hacer que su sacrificio fuese acepto para el Padre. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, referente a este versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y termina diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tuvo que venir Cristo para que tuviésemos la oportunidad de que fuésemos justos delante de Él. Y eso era necesario que pusiésemos nuestra fe en Él. Yo me acordaba, y lo comentaba al principio con un hermano, al sacrificio que ofrecían en el tabernáculo. ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que hacía el hombre que llevaba el cordero al tabernáculo antes de degollarlo? Imponía sus manos en el cordero. Se identificaba con él. Cuando yo acepto a Cristo en mi vida, yo me estoy identificando con Él. Estoy aceptando que Él es mi cordero delante del Padre. Y sigue diciendo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos en vida nueva, somos nuevas criaturas y debemos de vivir como Cristo vivió. Debemos de andar como Él anduvo, porque ya estamos justificados delante de Él. Lo hemos leído en Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17 también. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo. ¿Qué tiempo llevo? Sí, vale. Muy rápidamente, hermanos, porque me he querido entretener en estos primeros versículos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Lo vemos claramente en los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 23. 24. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En estas cosas son los que piensan en las cosas de la carne. Y estos son sus frutos. Pero ¿y los que viven conforme al Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo que hizo Cristo, crucificar la carne. ¿Qué quiere decir crucificar la carne? Llevarlo a los pies del Señor, llevarlo a los pies de la cruz. Poner todas nuestras cosas, todas nuestras miras, todas las cosas a los pies de la cruz. Dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegas a sí mismo. ¿Y qué sigue diciendo?
Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Además dice en palabras del Señor Jesucristo, ¿cómo sabemos que uno vive conforme a la carne o conforme al Espíritu? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Habría más cosas, pero quisiera compartir solamente una cosa más porque es una experiencia personal y no me gustaría dejarla atrás. Versículos 14, 15 y 16. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio y de valentía. Dice la palabra. Y sigue diciendo el versículo 16, y con esto quiero terminar y os cuento una experiencia personal. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y os voy a contar una anécdota personal. Mirad, hace años, fui a una campaña, fui a Marbella a predicar el Evangelio con otros hermanos. Ya era mi primera campaña y de hecho fue mi única campaña fuera. Y me advirtieron y me dijeron, ten cuidado, que aquí estamos muy bien, estamos como viviendo en una burbuja, todos somos creyentes, todos nos llevamos muy bien, todo esto es espectacular, ¿vale? Nos gustaría estar viviendo toda nuestra vida así, pero dentro de unos días vamos a volver a nuestra vida normal. Y está lo que decimos la postdepresión, en que algunas veces Satanás usa esos días para hacernos preguntas sobre si realmente somos creyentes, si no lo somos. Ten cuidado. Yo dije, vale, lo tendré en cuenta, gracias hermano. Y a mí me pasó. Y empecé a dudar si realmente yo era creyente. Si realmente yo había aceptado al Señor de todo mi corazón, como dice la Escritura que hemos leído, de Josías, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y la verdad, hermano, que lo pasé fatal. Lo pasé fatal durante una semana. Y fui a una predicación especial que había en un lugar, no os voy a decir el lugar ni quién predicó, porque tampoco me acuerdo de quién predicó, pero hermanos, me presentaron a un Cristo resucitado, pero quejumbroso, como diciendo, ¿esto es lo único que me vaya a dar? ¿Pan y pescado? Y el Espíritu de Dios dio testimonio a mi espíritu de que realmente soy creyente por una cosa. Cuando yo escuché aquellas palabras, aquella predicación, mi corazón ardió de tal manera que me tuve que ir de allí. Supe que realmente tenía al Señor en mi corazón por ese celo que ardió al presentarme un Cristo que no era el que yo conocía. Así que, hermanos, me quedo corto, me gustaría estar compartiendo más con vosotros, pero sigamos escudriñando las Escrituras, porque son tan hermosas y tan buenas para nosotros que nunca sabremos agradecerle al Señor lo que ha hecho por todos nosotros. Que a Él sea la gloria, hermanos.